Me da muchísimo gusto saludarles. Aquí estamos en Converso, voces compartidas, propuestas educativas que se orientan a transformaciones profundas para el bienestar comunitario. Y el día de hoy, miren nada más qué invitada tan especial tenemos. Vicente Hernández Haddad, toda una vida dedicada a la educación integral de la sexualidad. ¿Cómo estás, maestra? Muy contenta, Claudia, querida, y muy agradecida de que en medio de tantos especialistas que queremos estar en tu espacio, me hayas elegido para que este día esté yo compartiendo contigo, pues nuestros conocimientos, Claudia. Muchas gracias. Claro, y con toda su experiencia, pues el día de hoy vamos a tener un tema muy especial, que es una propuesta de cartilla nacional de educación para la salud sexual. Imagínense qué interesante. Así que vamos a comenzar como siempre con un pequeño verso. Es de Juan Rodes, se llama Sentido de Niñez. Por poder del azar, un día a mí mismo me encontré, sentía grata pero inquieta mi propia residencia, tal vez por esos baches de recuerdos deshilados en la carencia de memoria que han llamado la inocencia. Y en verdad es ignorancia que resiente la conciencia cuando empieza a florecer. Y pues con este bello poema comenzamos, maestra. Quiero presentarla porque, pues bueno, sabemos que tiene un currículum impresionante. Vamos a decir algunos puntos claves y si usted quiere complementar, adelante. Vicente Hernández Haddad es psicóloga, educadora en sexualidad. Desde 1989 atiende su consultorio, diseña e imparte conferencias, talleres y seminarios en temas de educación sexual y duelo para familias y escuelas. En 2017, la Federación FEMES le otorgó el reconocimiento por su trascendente aportación a favor de la sexología en México y pues como dije, toda una vida maestra de pasión, de entrega, de amor para las familias mexicanas y bueno, en otros países también que se benefician de todas estas trabajo que ha realizado, de toda esta visión que ha tenido. Y pues yo le quiero agradecer en lo que me corresponde a mí por todo el aprendizaje que he recibido de sus manos de forma directa e indirecta. Muchísimas gracias, Claudia, y pues seguramente vamos a aportar juntas muchas cosas el día de hoy. Maestra, pues vamos comenzando con este tema tan interesante. Sabemos que en esta pandemia pues ha habido varios aprendizajes que hemos tenido a nivel familiar. Hay situaciones también que se han suscitado de violencia, muchos temas alrededor de esto y creo que algo importante para reflexionar que nos trae el día de hoy es precisamente cómo lograr una cartilla nacional de educación para la salud sexual. ¿Cómo lograríamos esto? Muchas gracias, Claudia. Fíjense que yo tengo muchos años ya, y quizás esto puede ser desde hace unos 15 años, que vengo pensando en que, y bueno, de alguna manera lo digo durante mis actividades de trabajo, que la educación sexual no tendría por qué ser a la carta ni opcional. Explico a qué le llamo a la carta. Esto de que llega uno con su programa de educación sexual y te dicen, mira, pero mejor el tema de menstruación, háblalo en quinto y no en segundo o tercero de primaria. Y las relaciones sexuales déjalas para sexto porque no queremos que crean que les estamos dando permiso. Y yo siempre digo, no trabajo a la carta. Yo creo que sería traicionar a nuestra niñez, a nuestros adolescentes, si yo me presto a que la educación de la sexualidad esté dada en las escuelas o en las familias de acuerdo a lo que algunas personas creen que deben o no deben de saber los niños y las niñas. Entonces creo que algo que para mí es fundamental dentro de mi ética personal y profesional es no traicionar a nuestros niños, niñas y adolescentes que están demandando respuestas a tantas inquietudes. Y la otra parte que yo veo es que de pronto, aunque se habla de que en México la educación de la sexualidad es obligatoria, no es tan cierto a la hora de la vida real y lo cotidiano.
Y creo que por eso surge esta idea desde, claro que la aterricé sobre todo ahora con la pandemia, en esto de que digo, estamos escuchando desde hace un año, que ya llevábamos medio año de pandemia casi, pero sobre todo en este año ya CONAPO, el CONAPO está dando estadísticas, que no me voy a meter en esos datos, pero las estadísticas son sorprendentes de la gran cantidad de abusos sexuales que han encontrado y que si estaban encerrados y encerradas en su casa por la pandemia y que ha habido tanto número o un alto número de casos de niñas y adolescentes embarazadas, ¿qué está pasando en nuestro país? ¿Sí? Entonces, creo que por eso surge para mí la necesidad de que así como hay una cartilla nacional de salud para que les pongan la vacuna del sarampión, de la varicela, de no sé cuántas vacunas que hay que poner desde los primeros meses de vida, también debiera de haber una cartilla nacional de educación para la salud sexual. Y muchas personas dirán, pero en la cartilla nacional de salud ya hay un espacio destinado a la educación de la sexualidad, pero yo revisé y no es algo como lo que se necesitaría. Y creo que como gobiernos, escuelas, las familias, de manera personal, la sociedad en general, todos en conjunto, debiéramos comprometernos a que sí se le entregue en el momento en que nace un niño o una niña, se le entrega a ese papá, a esa mamá, así como hay que hacer ciertos rituales de acuerdo a la religión que cada familia tiene y si no los tiene, pues adelante, ¿verdad? Debiéramos entregar, así como entregan la de salud, la de educación para la salud sexual y que se les entregue un material que diga, desde que nace su bebé, lo esperado es que pues entre tal y tal mes es probable que su niño, su niña, descubra que puede sentir placer donde le está bañando, donde le escurre el jabón, puede sentir cosquilleo en su vulva, en su pene. Y esto lo que va a hacer es que tanto las mamás como papás, cuando ven al bebé van a decir, pero ¿para qué me dan esto si mi bebé apenas acaba de nacer? Ni la van a leer en ese momento. Pero sí es una manera en que como gobierno nos comprometan a las familias y a las escuelas a que sí se esté llevando a cabo una educación de la sexualidad en la familia, pero una educación sexual que sea científica, actualizada, y ahorita es muy obvio lo de actualizado, porque hace 2 años no sabíamos de que iba a haber COVID, ¿verdad? Entonces, tiene que ser científico y actualizado porque ahora pues ya también apareció este COVID. Tiene que ser además oportuna, que los temas lleguen antes de que los niños y las niñas estén viviendo las experiencias y tiene que ser laica. Yo tengo derecho a ser católica, otras personas profesan otras religiones, solo que la religión es algo muy personal y la educación de la sexualidad es un derecho que tiene todo ser humano desde el nacimiento. Maestra, qué interesante esta visión que nos plantea como de diseñar, tomando en cuenta las características de cada grupo a quien se va a dirigir la educación integral de la sexualidad. Como dice usted, no es una cuestión que se pueda poner en una carta, sino simplemente es analizar cuáles son las necesidades que se requieren. Y también la otra visión de la que nos habla, como este modelo ecológico donde desde como sociedad, como comunidad, estamos inmersos en este apoyo hacia la prevención de cualquier situación de riesgo de abuso sexual infantil. Y estos cambios que bien nos comenta que se han presentado durante la pandemia, que creo que también se tienen que tomar en cuenta, cómo ha aumentado la situación, por ejemplo, de la pornografía, del acceso a lo mejor a través de los aparatos, de las redes sociales, esta cuestión también de grooming, todos estos aspectos a los que nos hemos visto expuestos de violencia digital. Y pues me gustaría un poquito que nos profundizara primero cuáles son como esos temas que tenemos que tomar en cuenta para poder hablar de ese diseño, de esa cartilla de salud sexual.
Claro, bueno, quiero comentar primero que durante esta pandemia, pues finalmente noto que en mis seminarios en línea lo que cambia es que como están en casa la gran mayoría de los alumnos y alumnas hasta hace pocas semanas, entonces preguntan menos cuando saben que por ahí andan como haciendo la limpieza, pero en realidad están queriendo escuchar lo que dice o digo yo en el seminario, y ya los chicos y chicas no se atreven a preguntar tan espontáneamente, a diferencia de cuando es presencial y que estoy en un salón de clases a solas con ellos y que saben que lo que ellos pregunten yo les voy a responder y que no les voy a decir eso, no estás en edad de saberlo. Si un niño o una niña tiene curiosidad, hay que responderlo, y si a alguien no le interesa, pues hasta va a voltear la cabeza para el otro lado y ni le va a poner atención. Entonces, durante esta pandemia, lo que yo he encontrado es que los juegos sexuales en la infancia han aumentado, porque si nos trasladamos a las experiencias de kinder, ¿en dónde surgen esos juegos sexuales frecuentemente? En la escuela, en el kinder, en preescolar, que por cierto hace algunos años hasta había esta casi paranoia de que hay que quitar la casita del jardín que tenemos para los niños porque se meten y se bajan los chones para verse la colita, ¿no? Pues es un juego que yo tampoco digo que hay que promover, que va a haber la hora de los juegos sexuales, ¿verdad? Pero hay que entender, y eso tendría que decirlo la cartilla, lo esperado es que en algún momento tu hijo, tu hija, va a vivir la necesidad de ver cómo es su cuerpo, de conocer por qué a su hermanito le cuelga eso que no sabe cómo se llama y yo lo tengo diferente, por qué lo tengo diferente, se me cayó. Y entonces estos juegos sexuales son algo que a la gran mayoría de las niñas y los niños, sobre todo de las últimas generaciones, les surge mucho esta inquietud, y que no nada más estemos preparados en el hogar, sino en las escuelas, y que desde ahí podemos diferenciar cuándo es un juego sexual entre pares, de mutuo acuerdo, sin violencia, sin manipulación, sin extorsión, y cuándo surge una situación de abuso sexual. Entonces, vean desde cuándo, desde qué etapa de la vida podríamos estar preparando a nuestros niños y niñas para saber que yo tengo derecho a decir que no, y también tengo la responsabilidad de no obligar a mi amigo o a mi amiga a hacer algo que no quiere hacer. Porque es muy bonito cuando hablamos de prevención de violencia de género, pero la prevención de violencia de género comienza desde los primeros años de vida. Si queremos meter esos temas en preparatoria, que ya ves que se puso de moda el tendedero, donde exhiben al que me acosó, el que me tomó la foto, el que me estuvimos haciendo sexting, pero ahora que nos peleamos, ya entonces ya está difundiendo las imágenes y videos donde compartíamos intimidad sexual. Todo esto tendríamos que haberlo aprendido, bueno, y me refiero a las nuevas generaciones, en mi generación, ¿qué íbamos a aprender de esto? Íbamos más o menos aprendiendo por experiencia de vida. Pero hoy, con todos los conocimientos que tenemos, Claudia, con programas como el que tú nos compartes, hay mucho que podemos promover y que las familias hagan mayor conciencia de que estos temas no es que los podemos excluir de los Sánchez, los Hernández, los Gómez, los González, sino que tendría que ser de una manera generalizada, como sucede en muchísimos países donde se recibe la misma educación de la sexualidad, para que todos y todas crezcan sabiendo que tienen derecho a esa educación y la responsabilidad de respetar al o a la otra, ¿sí? Maestra, ¿ha habido ciertos cambios, por ejemplo, ahorita que usted comenta cómo ha aumentado los juegos sexuales por la situación también del confinamiento y también esta parte como de convivencia que se ha dado ya no a nivel social, ya las familias, más bien la familia extensa o la misma familia se vuelven como redes de apoyo social hacia los niños, las niñas, los adolescentes, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se han dado como estos cambios? ¿Y qué tanto influye inclusive los procesos de duelo que puedan estar viviendo a nivel familiar? ¿Qué tanto repercuten también en esta visión de cómo se está percibiendo el niño, la niña, el adolescente en su propio medio familiar?
Gracias que comentas este punto, Claudia. Yo creo que como al cuarto seminario en línea de los que he dado en pandemia, yo ya me había convencido de que yo no podía llegar como cualquier taller presencial directo a hablar de las emociones respecto a la sexualidad integral y que te vas a desarrollar, etcétera, sino que yo tenía que hacer, hice 3, 4 diapositivas donde venía cómo. No, la pregunta inicial era, ¿qué has perdido durante esta pandemia? Y entonces, algo que me ha sorprendido maravillosamente es que los niños y niñas de preescolar suelen decir que lo que más les duele que han perdido es la frecuencia con la que veían a los abuelos o a los tíos. Un gran número de alumnos y alumnas de preescolar y principios de primaria refieren extrañar muchísimo a sus maestros, el espacio físico de la escuela, sus amigos y amigas de la escuela, las salidas al parque. Pero a partir de los 8 o 10 años de edad, me ha sorprendido también que hay mucho la tendencia a decir que extrañan más la salida a una plaza comercial porque además salían a comprar cosas para el chico o la chica. Y ese es un dato importante porque entonces pareciera que los más chicos valoran este vínculo afectivo que forma parte de la construcción de la sexualidad y que poco a poco empieza como esta parte comercial a través de los regalos, la playera que te regaló el domingo, el videojuego que querías, etcétera, y se puede ir perdiendo el contacto emocional con uno mismo y con los demás seres humanos. Y tomar en cuenta que durante este tiempo de pandemia muchísimas personas hemos perdido seres queridos y no necesariamente por la pandemia, porque hay personas que hemos perdido seres queridos por la edad que tenía, por un infarto, por muchas otras razones, y ya no digamos la enorme cantidad de muertes que ha habido por COVID. Entonces, me parece que dentro de la educación de la sexualidad, el tema de educación en duelos tendría que estar incluido porque los niños y las niñas, ahorita que empezaron hace unas semanas las clases, tendrían mucho que platicar si estuvieran de manera presencial y compartiendo en el patio. ¿Qué sucede en línea? No está viendo esta oportunidad de hablar, a excepción de algunas escuelas, sobre todo con niños y niñas de preescolar, pero como ya en primaria tienen que cumplir un programa académico, ya lo emocional lo dejan a un lado, que pasa lo mismo con la educación integral de la sexualidad, que de pronto dicen, no, pues matemáticas, esto, español, inglés, etcétera, y entonces dicen, lo de sexualidad, pues ya en las familias que lo hablen. Y las familias dicen, pues la escuela seguramente se los va a explicar. Y dejamos que nuestras niñas, niños y adolescentes se vayan desarrollando sin tener esta capacidad o desarrollar más esa capacidad que viene de una manera muy natural en el ser humano, de entender que, pues, ¿por qué lloras, no? Si una niña o un niño ve en kinder que está llorando a alguien, le pregunta por qué llora. Sí, difícilmente el niño se desentiende de lo que pasa. ¿Qué es lo que hace que alguien vea llorar a alguien y mejor ponga distancia? El miedo, por un lado, a que creen que pueden ser intrusivos, el miedo a que me diga algo que me asuste, y pues por eso es importante hablar de que los seres humanos, ahora sí como nos han explicado en ciencias naturales, los seres vivos nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Solo que en cuanto al ser humano hay que aclarar, en cuanto a la capacidad reproductiva o de parentalidad, es una decisión de cada ser humano. No es como los arbolitos y los caracolitos, no. Es porque tú decidas en algún momento de tu vida ser madre, ser padre de manera responsable. Qué valiosa esta visión que nos muestra, maestra, porque definitivamente creo que con esta situación también se ha incrementado la falta de contacto emocional y cómo vemos
también previamente cuando los padres y las madres no estaban presentes en casa, estaban a lo mejor laborando, quizás los hijos estaban en la escuela y ahora nos damos cuenta de cuál es esa necesidad que se está teniendo de ese contacto también físico, de esa atención continua y cómo se ha compensado a través de la situación virtual, ¿no? Como muchos de nuestros adolescentes, niños y niñas, están teniendo contacto de amistades con gente desconocida, por ejemplo, para llenar estos huecos de los que nos habla ahorita, que nos decía que extrañan a lo mejor el ir a comprar, cómo a veces compensamos con situaciones de regalos y no con presencia física, con atención, con miradas y cómo ahora también este fenómeno de estar cada quien en su computadora o estar cada quien en su celular nos ha desconectado. ¿Y cómo sería, maestra, como empezando un poquito a hablar de esta cartilla? ¿Cuáles son esos elementos? ¿De qué se tendría que hablar, qué considerar dentro de esa cartilla como una necesidad importante con todos estos factores que nos ha ido semblanteando el día de hoy? Claro, en primer lugar tendríamos que definir lo que ya está súper definido por la Organización Mundial de la Salud, que la educación de la sexualidad involucra hablar de sentimientos, de pensamientos, de valores y que no todo el mundo tenemos los mismos valores, aunque todos tenemos valores, ¿verdad? Hablar de nuestro desarrollo, del desarrollo de cada niño o niña, no esperar a que estén en quinto de primaria para que se les hable de que algún día van a menstruar, cuando son temas que tendrían que saber desde el inicio de primaria porque hasta han visto en casa a mamá o a la hermana mayor que están usando algunas cuestiones, toallas, lo que estén usando durante la menstruación y que vayan mamá y papá sabiendo que por etapas lo esperado es que pregunten determinados temas, por ejemplo en preescolar que preguntan cómo me metí en tu panza, qué hacía yo cuando estaba en la panza. Yo digo, muéstrales la foto del ultrasonido para que vea cómo se iba desarrollando. Y todo eso es muy lindo en preescolar y de veras es una etapa maravillosa donde los niños preguntan de manera espontánea. La cuestión es cuando entre los 4 y 6 años de edad empiezan a preguntar, ¿y cómo me metí? Y entonces yo les digo, pues hay que empezar a decirles a esas mamás y papás que tu hijo o tu hija va a preguntar y que si no pregunta también hay que hablarlo, ¿sí? Y entonces, bueno, hay que hablarles de que hay una célula, si estamos hablando de una pareja heterosexual, es la célula de un papá, la célula de una mamá, que se juntaron en mi cuerpo para que tú pudieras nacer. Y hasta los 4 o 5 años te dicen, y ahí queda. Pero a los 5 o 6 te dicen, pero ¿y por dónde se metió la célula de mi papá? Y entonces de pronto se quedan como, no, mejor me espero, está chiquito, se le va a olvidar la pregunta y creen que se les olvida, pero ese niño o esa niña está aprendiendo, ya para qué le vuelvo a preguntar a mi mamá o papá si no me responde. Y antes pues te quedabas con la duda. Ahora no, Claudia, ahorita se van al internet y empiezan cómo es que se forma un bebé y casi todo lo primero que les arroja son páginas de pornografía. Y entonces a mí me llega a la consulta casos donde están viendo relaciones sexuales de diferentes técnicas, posiciones, orientaciones sexuales y todavía en casa no les estamos hablando de lo más básico para ir aumentando poco a poco la información que le permita comprender, porque entre los 8 y 9 años de edad dicen, yo mamá, papá, nunca voy a hacer eso. Incluso una niña como de 9 años me dijo hace como 20 años, no hay otra manera de tener hijos más que esa. Y yo, mi interpretación es como si me hubiera dicho, no hay una manera más digna de ser madre que haciendo esas cosas. Y entonces siempre les respondo que esto es algo que lo ven así ahorita, que son pequeños, pequeñas, pero que algún día van a descubrir que esto es algo que se hace por placer y que la llegada de un hijo no es obligación, sino es por elección. ¿Ve desde qué etapa estamos hablando de prevención del embarazo?
¿sí? Claro, claro, definitivamente. Y es que en muchas ocasiones sobreprotegemos y en esas actitudes sobreprotectoras se genera más ansiedad en nuestros niños, niñas y adolescentes. También hay como un incremento de querer seguir preguntando y obteniendo esta información que ya de tan fácil acceso la tienen a través de los medios que tenemos como la computadora, un celular, un aparato inteligente, ¿no? Todas estas cuestiones que tenemos tan a la mano. ¿Qué otro aspecto se tomaría en cuenta dentro de esta cartilla? Bien, además de hablar de la etapa de preescolar, lo esperado desde principios de primaria, incluyendo desde primero de primaria, estoy convencida que tendríamos que hablar de qué es una relación de pareja, ¿sí? Y con caricatura, hablar de cómo está una pareja en caricatura teniendo una relación sexual y mostrar la transparencia de cómo el pene entra en la vagina. ¿Qué hace una imagen como esta, Claudia? Y sé que algunas personas que nos van a escuchar, a ver, están pensando esto no puede ser. Mi niña de 6 años cree en Santa Claus. Si una cosa es que cree en Santa Claus y otra cosa es la vida real, que hay que prepararlos para asumir una responsabilidad en su sexualidad y evitar situaciones de riesgo como es el abuso sexual. ¿Cuál es mi argumento de por qué desde los 6 años? Porque si entre los 4 y 6 están insistiendo por dónde se metió la célula, pues hay que hablar que la pareja no nada más junta sus cuerpos, sino que el hombre introduce el pene en la vagina. Además hay que agregar que esto no es una obligación, que lo hacen por amor, porque se aman, porque se tienen confianza, porque están de acuerdo, nadie lo tiene que hacer porque la otra persona le esté obligando, porque entonces eso es algo inadecuado y nadie debe de permitirlo. Ve desde cuándo estamos previniendo violaciones. Y Claro. además se les dice, esto que estás viendo aquí es entre dos personas adultas, porque así lo manejo en primero de primaria. Ya después en tercero de primaria me dicen, pero mi hermano tiene 18 y lo hace con su novia y todavía no son grandes, ¿no? Por decir así. Y les digo, bueno, pues algunas parejas inician más tempranamente y ahí lo dejo como de, pues cada quien decide, ¿no? Y entonces de esta forma los niños y las niñas van diferenciando lo que una pareja ya desarrollada tiene como experiencia sexual y lo que puede ser un abuso sexual cuando alguien de una edad mayor quiere someter a un niño o una niña o estimularlo de una manera donde hasta los involucra de tal manera que el niño o la niña se sienten satisfechos de estar siendo estimulados, ¿sí? Porque sí, un tema que casi no se toca es que algunas niñas y niños, cuando ese agresor o agresora los está abusando sexualmente, pueden sentir placer. Muchas víctimas de abuso sexual, sus primeros orgasmos los vivieron a través del abuso sexual, lo cual a veces lo viven con mucha culpa al pasar el tiempo. Entonces, hay que ir hablando de lo que va sucediendo en las inquietudes de los niños y las niñas en general, qué temas tendríamos que considerar para cubrir esas inquietudes y para ayudarlos a protegerse, sí, claro, dejando claro que ellos no son responsables si alguien los toca, sí, pero también que aprendan a que si algo sucede, puedan denunciarlo a ti, a mí, a la abuela, a quien sea, Claudia, de tal manera que se rompan esas cadenas de secretos que se han guardado por siglos en las familias, en las escuelas y en muchos entornos. Y que tanto lastiman, ¿verdad? Que tanto dolor se genera en esos secretos. Pues entonces, maestra, hablamos de que esta educación sexual facilita también el que expresen con mayor facilidad sus emociones, sus sentimientos, que también aprendan a poner límites, ¿no? A tener esta visión de qué es lo que me pudiera llegar a afectar en mis aspectos tanto emocionales como físicos, hablando de la cuestión también de la prevención, ¿no? Del abuso, de las violencias. Y pasando entonces después de esta etapa, ¿qué más habría en esta cartilla? Además de hablar de todo el desarrollo de la pubertad, es la responsabilidad que implica llegar a esa etapa porque empiezan a menstruar, porque el chico ya comienza
a producir espermatozoides y a eyacular entre los 11 y 13 años de edad en promedio. La gran mayoría puede ser ese el rango, hay quien lo hace hasta los 14 años, ahí esto es tan personal, ¿no? Pero que no sea una sorpresa, que la menstruación y la eyaculación no sea una sorpresa, sino que sea algo que la persona ya sabe que va a pasar como parte de su desarrollo. Y después, además, en quinto y sexto, hablar del uso del condón, ¿sí? De qué es un embarazo, cómo es que se da el embarazo cuando no hay una protección, por qué se llaman métodos de barrera, la importancia de la vinculación afectiva. Si algo ha pasado en los años más recientes, y yo creo que de unos 15 años para acá, se ha desatado toda esta situación donde se empezaron a involucrar en contactos de besos, abrazos y hasta contactos sexuales, a veces hasta sin conocer a las personas, y que cada quien tiene derecho a elegirlo de la manera en que así lo decida. Aquí la cuestión es que estamos encontrando que hay jovencitas y jovencitos de secundaria que sin tener la madurez de su desarrollo, ni emocional, mental, ni tener la capacidad de ser independientes económicamente, están tomando decisiones que los están poniendo en riesgo al grado de llegar a una situación de embarazo o de infecciones de transmisión sexual. Y como hemos visto que también se han incrementado los embarazos en adolescentes, en niñas también, y que es importante, ¿no? Como bien lo comenta, creo que esta visión de violencia también en el grado de estar en este confinamiento, cuando hablamos de esta interseccionalidad, cuando hablamos de estas situaciones donde no hay un espacio donde se pueda convivir de manera libre, sino que todos conviven en una misma habitación, en un mismo lugar, ha venido también a afectar cuando muchas veces las escuelas eran como un espacio de libertad hasta para el mismo niño, niña, ¿no? O adolescente, el tener esa libertad de expresarse, de salir. Y creo que este es un factor trascendente que también, como bien lo menciona, se tiene que tomar en cuenta en esta cartilla. ¿Y con qué va concluyendo esa cartilla? Bueno, pues yo iría concluyendo con uno de los objetivos que tendría esa cartilla, Claudia. Si tú has observado, porque tú eres una especialista que trabajas muchísimo en sexualidad, sabemos que este tema de la educación de la sexualidad se toma como algo que yo, aquí los Hernández, sabemos cómo lo manejamos, y usted, terapeuta o escuela, no tiene por qué meterse en la forma en que yo educo. Pero con los años yo me di cuenta de un dato que sí creo que tenemos que tomar en cuenta, Claudia. Muchas de estas familias que se oponen, o algunas de estas familias que se oponen a la educación de la sexualidad, seguramente puede ser por miedo, por prejuicios, por cuestiones religiosas, incluso la propia ignorancia, ¿verdad? Claro. Pero ¿cómo podemos diferenciar, Claudia, cuando se trata de que hay una familia de pedófilos? Y cuando hay una familia de pedófilos, se van a oponer a la educación de la sexualidad. Entonces, entregando esa cartilla nacional de educación para lograr una salud sexual, estaríamos de alguna manera diciéndole a la persona: usted, Juan Pérez, es responsable junto con Susana González de leer esta cartilla y de saber y proporcionar a su hijo o hija este tipo de información por etapa. Y entonces en la escuela se va a llevar a cabo ese programa, y usted, el compromiso es que reciba esa educación sexual. Si usted no quiere que la dé la escuela, tenemos de alguna manera que supervisar que la estén dando en casa, porque esa cantidad de embarazos de niñas está comprobado que hay un porcentaje altísimo que fue por incesto. O es el papá, el tío, el abuelo, el hermano mayor, el primo, etcétera. Y entonces, pues no podemos permitir que algunas familias estén diciendo que no pueden dar, no quieren dar educación sexual, cuando el precio lo está pagando una niña o un niño que está siendo violentado sexualmente, y que sabemos
que alguien que ha vivido un abuso sexual no es que se va a quedar con su vida destruida. Yo soy la primera en decir que no tiene por qué destruir tu vida un abuso sexual, pero sí genera un proceso que además implica en la mayoría de los casos un proceso terapéutico que en muchas familias no le dan a ese niño, niña o adolescente, y que además cuando denuncia, cuando esa persona se atreve a denunciar que está siendo violentado sexualmente, todavía tiene que pagar el precio de que mi familia o no me creen o me sienten que traicioné a la familia. Esta frase, Claudia, de la ropa sucia se lava en casa, ojalá dejemos de usarla ya, porque muchos niños y niñas lo están entendiendo como si yo digo que mi mamá me pegó tan fuerte que no aguanto el dolor de mi hombro, y si yo le digo a la Miss, es que mi mamá me pegó y me duele mi hombro, es traicionar a mi familia. Y no es traicionar a tu familia, es ponerte a salvo porque en casa hay alguien que te está violentando de alguna manera. Entonces, esta cartilla lo que haría, así como es, a ver, ¿por qué no vino usted a ponerle la segunda dosis de tétanos cuando el niño se cortó? ¿Sí? Claro. Así sería como, a ver, vamos a revisar cómo va la educación sexual de su hijo, de su hija, el comportamiento que está teniendo, porque hay algunas cosas que nos pueden dar ahí luz de algunos comportamientos, quiénes faltan el día que hay educación sexual en la escuela, y me parece que daría chance o daría oportunidad a que se haga una investigación de esas familias que no están dando educación sexual científica, actualizada, oportuna y laica, cuántos de ellos y cuántas de ellas están buscando en Internet, cuántos están con una situación de abuso sexual, de sexting, de bullying, y pueden salir con una situación de embarazo no deseado o una infección de transmisión sexual. Entonces, las consecuencias que estamos teniendo en México por la falta de educación sexual integral es enorme, y creo que ya llegó el momento en que no podemos seguirlo manejando a ver qué dicen en cada familia, sino decir esto es de esta manera, y tenemos que proteger a nuestras infancias. Maestra, pues creo que esto es muy profundo porque a final de cuentas va a arrojar varios datos interesantes y sobre todo dar un seguimiento, una continuidad a esta educación integral de la sexualidad que comenta. Y bueno, creo que otro factor importante es ver las habilidades psicosociales que ahora que regresen a clase, todo lo que se ha mermado, lo que ha afectado en esta visión de no tener el contacto en el día a día, de tener dudas y no poderlas platicar con sus compañeros, con sus pares o compañeras, como también tener esta visión de hablar inclusive sobre la orientación sexual, ¿no? Que también muchos de ellos se reservan porque están en ese confinamiento y se han llegado inclusive como a tener que reservar el poder tener la expresión de lo que están sintiendo. Entonces, me gustaría un poquito si nos puede concretar como este punto, cómo desarrollar estas habilidades psicosociales si están presentes en la cartilla también, ahora que van a regresar a clase. Claro, yo creo que por eso es que involucré estos temas de estas preguntas de cómo te sientes o qué has perdido ahora con la pandemia, porque eso dio margen a que sacaran mucho de lo emocional, y veía yo a las mamás y papás cómo estaban así como hasta atorados emocionalmente de escuchar lo que otros niños y niñas decían durante el seminario. Aquí tocaste este tema de todo lo que tiene que ver con lo socioemocional, que es importantísimo, y que mamás, porque en los seminarios y en nuestro trabajo, Claudia, tú sabes que las que más se acercan a la educación de los niños y niñas son las mamás, y que como tú, mamá empática, entonces surgió primero una y después han salido otras mamás que me dicen, Vicenta, estoy preocupada. Tengo hijos que están en la adolescencia y que se están perdiendo lo que les toca vivir en esta etapa de su vida. Y les digo, traten de hacer sus grupos sociales burbuja que les permita convivir, que se comprometan a cuidarse para evitar contagios,
pero que hagan el cafecito, la comidita entre 3, 5, 6 amigos, amigas en casas de algunos o ir a un restaurante como que esté abierto y que puedan seguir aprendiendo qué se siente estar junto a una chica o un chico, si me gustan las chicas, si me gustan los chicos, si tengo dudas. Ahorita tocabas ese tema y yo digo, esa parte en donde sale casi siempre el tema de, oye, Claudia, creo que soy gay en la escuela. Claro. Casi siempre sale con un amigo o una amiga, a menos que haya un vínculo muy fuerte, que la familia no sea homofóbica, que haya escuchado que en la familia han dicho, aquí en esta familia no nos importaría, como yo les he dicho a mis sobrinas y sobrinos, aquí ya sabes que cuando vengas con alguien, tú decides si vienes con una pareja de tu mismo género, si vienes de otro, aquí conmigo eso no tiene ningún conflicto. Si saben eso, entonces saben que pueden ir con orgullo y confiadamente a esos espacios. ¿Qué sucede ahorita en las familias que están confinadas y que además tienen homofobia y que de pronto el hijo o hija tiene dudas y que por chat a lo mejor puede estarlo hablando con alguien, pero no tiene la capacidad de sentirse libre en la escuela para irse probando de cómo me siento y primero pensaba que me gustaban las mujeres, pero ahora me di cuenta que en realidad me gustan los hombres. Esto en el confinamiento y en clases virtuales no está pudiendo darse más este conocimiento y sobre todo empoderándose en el sentido de, ¿y si lo soy, qué? ¿Sí? Como me dijo una mamá un día hablando de comportamientos de género variantes, de que era un niño que le gustaba jugar a las princesas y que entonces les dije, bueno, en primer lugar, tiene todo el derecho a jugar con las princesas. Y una persona dijo, pero es que a lo mejor eso significa que va a ser gay. Y yo le dije, bueno, no necesariamente, igual y pudiera ser que va a ser gay, pero no porque juega princesas determina que vaya a ser gay. Y entonces una mamá se para muy molesta y dijo, ¿y si lo fuera, cuál es el problema? ¿Sí? Muy indignada. Y creo que eso es lo que haría una cartilla, que al tocar todo ese abanico de temas, incluyendo la diversidad sexual y familiar, estaríamos trabajando mucho más de manera positiva y asertiva el tema de respeto e inclusión. Maestra, pues imagínese con todo este abanico que nos ha planteado, cómo en esta cartilla se tocan todos estos rubros, las vacunas del conocimiento de la educación integral de la sexualidad de forma metafórica en cada una de las etapas de nuestros niños, niñas y adolescentes. Creo que es una riqueza esta propuesta que nos viene a plantear el día de hoy. Y pues me gustaría que cerrara un poquito hablando acerca de la trascendencia de los derechos sexuales de los niños, cómo están planteados dentro de esta cartilla para ir cerrando la propuesta. Bien, la cartilla como tal no está toda diseñada, es todavía una idea a desarrollarse, aunque bueno, los temas son los temas que ya manejo y actualizo desde hace muchos años. Y lo que yo creo es que a los niños y a las niñas les queda muy claro desde preescolar que tienen derecho. Y yo creo que esa es una de las traiciones que los niños y niñas pueden descubrir en algún momento de la vida, con que yo les estoy diciendo, tú tienes derecho a que esta es tu pluma y nadie tiene por qué tomarla si es tuya. Este es tu servilleta y nadie tiene que tocarla si tú no le estás dando autorización. Y entonces les vamos hablando de sus derechos, pero cuando el niño empieza a preguntar temas de sexualidad, va descubriendo que entonces no tengo tantos derechos como me han dicho. Y si de pronto yo digo que a mí me gusta pintar de color rosa y soy un niño y me dicen, no, los niños no pintan de color rosa, entonces, ¿dónde quedaron mis derechos? ¿Dónde quedó esto de que yo tengo derecho a ser como soy? Entonces, esa cartilla tendría que incluir esta parte de la congruencia. Los niños, todos los seres humanos desde la infancia tenemos derechos y que esos derechos no pueden ser negados a ningún ser humano, porque es parte de lo que
cada ser humano ha ido logrando gracias a que generaciones y generaciones anteriores han luchado porque tengamos todas estas, llamémosle, aportaciones. Hablemos de la ley Olimpia, hablemos de la interrupción legal del embarazo, que es todo un tema y que, como yo les digo, si no es obligatorio, igual que el divorcio, se aprobó el divorcio hace décadas y bueno, y no es obligatorio. Los que seguimos casados es porque queremos y los que no, pues porque por algo decidieron, y tan respetable los que se divorciaron como los que sigan casados o los que están solteros. Y creo que esa diversidad familiar que tenemos en México y en el mundo entero, falta que se respete más. No porque yo viva de esta manera, esa es la normal, no, eso es lo adecuado de acuerdo a mi congruencia, pero cada familia finalmente tiene su propia congruencia. Maestra, pues muchísimas gracias por todas estas aportaciones. De verdad le agradezco su tiempo, su generosidad al venirnos a compartir esta maravillosa propuesta sobre esta cartilla de educación sexual, de salud sexual. Y bueno, ¿con qué le gustaría despedirse, maestra? ¿Qué mensaje nos quiere Pues dejar o qué nos le gustaría invitarnos a algo como educadores también en sexualidad que somos, como terapeutas? ¿A qué le bueno, gustaría invitarnos? en primer lugar te agradezco porque es la primera entrevista que doy en la que hablo de la propuesta de la Cartilla Nacional de Educación para la Salud Sexual. Va a marcar, es un parteaguas en mi trabajo el que esta sea mi primera entrevista para lanzarlo en medios. En segundo lugar, yo le diría a las mamás, papás, maestras y maestros, piérdanle el miedo a educar en sexualidad. No tienen que ser especialistas. Lo que sí tenemos que ser es responsables de educar en sexualidad. Si tu niño o tu niña te preguntó algo que no sabes cómo explicarlo, tienes todo el derecho porque no eres un especialista, pero tienes la responsabilidad de investigar y decirle a tu niña, a tu niño, permíteme investigarlo, buscar a tu niño o tu niña, darle la respuesta para que sepa que cuenta contigo. Porque esto de que decimos en casa, tú sabes que tú cuentas conmigo, hay que demostrarlo cada día. Y parte de demostrarlo es precisamente darle respuesta a las inquietudes que tienen, y además que cuando llegan y dicen, por ejemplo, en la adolescencia, mamá, fíjate que tengo una amiga que dice que le gustan las niñas, más que entrar en el juicio de eso no debe de ser porque debe de ser hombre y mujer, porque puede ser lo que esa persona cree, es, ¿y tú qué piensas, hija? Porque a lo mejor no es la amiga de tu hija, sino es tu hija y te anda calando, ¿sí? Entonces creo que tenemos muchas responsabilidades los adultos, y hoy más que nunca la pandemia nos puso a prueba de qué tan fortalecidos estábamos, ya no digamos económicamente, sino también emocionalmente, estas habilidades socioemocionales que hablabas, Claudia, qué tanto de veras las teníamos bien fortalecidas o estaban siendo compensadas por los juegos virtuales, estos videojuegos, por las compritas de fin de semana, porque estamos viendo caricaturas todo el día, y ya, hoy en día ya nos queda claro quién es el que se está viendo afectado o la que se está viendo afectada en la familia por toda esta situación de la pandemia. Muchísimas gracias, Claudia. Te No, deseo pues mucho gracias. éxito. Gracias, maestra. Gracias por esta primicia, un regalazo para Converso y para mí en especial. Le agradezco muchísimo y qué valioso tener una persona tan cálida, tan amorosa, tan entregada y apasionada hablando de estas temáticas de forma tan cuidada, pero también científica, como bien lo dice, desde esta visión humana y con todo este nivel de conciencia. Y le agradezco de verdad muchísimo el habernos compartido, que va a ser de muchísima utilidad, no solo para los que nos dedicamos a la parte profesional en esta atención, sino también para los padres y madres que ven estos conversos. Muchas gracias, maestra. Gracias, Claudia, y muchísimo éxito en tu programa. Gracias, maestra.
Nos vemos muy Saludos a todos. pronto, no se olviden y bueno, ¿dónde te podemos encontrar, Vicenta? Bueno, en mi página www.talleresdesexualidad.com y por WhatsApp envíen mensaje al 55 5405 4976. Muchísimas gracias. Y que la maestra tiene, además de la modalidad presencial, también la modalidad virtual en esta educación integral de la sexualidad para que la busquen en sus redes. Y pues les agradezco mucho. No olviden buscar Converso en mi canal de YouTube, Claudia Hernández Madrigal, y mi Facebook, Claudia Hernández. Nos vemos muy pronto en otro Converso. Gracias, maestra.